Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Tú prometiste estar con nosotros. Al reunirnos en su nombre, prometió estar aquí, si es aquí, si es aquí, si es aquí, su presencia sentimos. El cojo, el ciego y el mudo, débil este dolor, mas si Cristo está aquí, si está aquí, y en su nombre limpio serás, sano serás, lleno serás. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, su presencia me sanó. Al reunirnos en su nombre, prometió estar aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí, su presencia sentimos. El cojo, el ciego y el mudo, débil este dolor, mas si Cristo está aquí, si está aquí, y en su nombre limpio serás, sano serás, lleno serás. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, su presencia me sana. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, su presencia me sanó, su presencia me sanó, su presencia me sanó. Gracias, Jesús. Cuando oímos la voz del Señor es cuando nuestro corazón, nuestra mente se aquieta y nos centramos en Él.
Ahí es cuando Él habla. Más claro, ahí es cuando le oímos, porque Él nos está hablando todo el tiempo, pero a veces se encuentra que los canales en nuestro corazón están ocupados. Muchas situaciones, mucha actividad, mucho pensamiento, muchas cosas. Por eso esta mañana vamos a aprender algo que es muy importante que lo sepamos. ¿Qué hacer cuando nosotros hemos tenido un bajón espiritual? Porque muchas veces, estando bien, estando llenos del Espíritu, estando llenos de la presencia del Señor, viene como un bajón espiritual a la vida de un creyente. ¿Qué debemos hacer los creyentes? ¿Cuál es nuestra actitud ante eso? Sabiendo que cuando estamos bajos espiritualmente somos más sensibles a cualquier ataque del enemigo, somos más sensibles a una enfermedad, somos más sensibles a un problema financiero, somos más sensibles. ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando al débil. ¿A quién atacaba el lobo en un rebaño? A la oveja que estaba débil. De la misma manera, en el cristianismo, el diablo tiene opción de atacar al que está débil. Así es que esta mañana vamos a aprender qué hacer cuando un bajón espiritual ha venido a nuestra vida. Vamos a tomar asiento y darle gracias al Señor por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo que está aquí. Gracias, Señor. Yo quiero que le digas a tu hermano, abre tus oídos espirituales. Abre tus oídos espirituales. ¿Sabes que el Señor Jesucristo, cuando Él enseñaba las enseñanzas de Él por medio de parábolas, siempre Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga? Y no se estaba refiriendo a nuestros oídos físicos, Él se estaba refiriendo a aquellos que abrían su corazón para entender la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga, decía el Señor. ¿Cuántos están con el oído espiritual, con el corazón dispuesto para recibir del Señor? Pues entonces Él va a hablar a tu corazón esta mañana en el nombre de Jesús. Bueno, la primera cosa, ¿cuándo es que una persona tiene un bajón espiritual? Tenemos que saber cuándo se ocasiona eso. Y mucha gente, muchos líderes espirituales, muchas personas que están dirigiendo un grupo o están también pastoreando pueden tener esto. Es que tenemos un mundo acelerado en actividades donde el hombre, yo quiero que ponga mucha atención, trata de hacer las cosas, trata de alcanzar las cosas rápido. Y se produce el afán, la ansiedad y el agotamiento espiritual. Cuando alguien me dice a mí, pastora, yo me conseguí 2 trabajos, tengo un trabajo a tal hora y otro trabajo por la noche, yo tengo preocupación. ¿Sabes qué? La fuerza nuestra ahora que estamos en Cristo no depende de la actividad física, depende de la actividad espiritual, quiere decir de la oración, de la palabra, del meditar la palabra. Ahí es cuando el hombre se fortalece y ahí es cuando tú puedes triunfar en tu trabajo. A veces no entendemos eso, queremos triunfar en el trabajo con más horario, con más tiempo, tal vez 8, 10 horas, y lo único que logras es agotarte espiritualmente, un bajón espiritual. Y ya no eres la persona llena de gozo. ¿Sabes qué cambia el semblante de la persona? Yo he visto, cambia el semblante y la actitud de la persona cuando tiene un bajón espiritual, ya no es la misma, ya no está llena de gozo, está llena de preocupación, está ocupada en las muchas cosas y aún se pone sensible, alguien le dice algo, ya quiere llorar, ya se quebranta, ya. ¿Por qué es eso? Porque la fuerza de Dios ya no está en esa persona, se ha dedicado más a la actividad física, se ha dedicado más al trabajo, a la casa, a los hijos, y no está recibiendo el pan de vida que es el Señor.
Acuérdense que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene un desequilibrio y ya no estás alimentándote con la palabra, estás entonces en una actividad física que lleva a una caída, un bajón. Y sabes que en el bajón espiritual es donde a veces un cristiano toma las peores decisiones. ¿Por qué? Porque ya no está pensando con claridad y toma las peores decisiones y aún puede haber ruptura en los matrimonios. ¿Por qué? ¿Por qué esa guerra si comenzaste bien? ¿Por qué un cristiano comenzó lindo y cuando recibe al Señor su matrimonio se ve hermoso, estás en una buena relación con el esposo y Dios comienza a sacarte a una bendición de un buen empleo, de un buen trabajo, todo precioso porque estás en el primer amor, pero luego comienzas a poner más la mirada en la actividad material, en el trabajo y todo, y comienza a venir un desequilibrio tan fuerte que influencia en tu hogar, influencia en tu trabajo, influencia en todo. Entonces ese es un bajón espiritual, o otras personas lo conocen como quemarse espiritualmente. Quemarse espiritualmente. ¿Cuántos han oído de quemarse espiritualmente? Entonces hoy estamos aprendiendo cuándo sucede eso. Así es que cuando le veas al esposo que ya no tiene ese mismo gozo y ese mismo anhelo de servirle al Señor, es porque está pasando algo. ¿Cómo nosotros debemos responder o obrar los cristianos ante esto? Vamos a ver 4 pasos para volver al avivamiento, al despertar. Avivamiento significa despertar de nuevo al Señor, a Él. La primera cosa es rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor. Esa es la forma de llevarnos a un descanso, rendir. O sea, yo no puedo cargarme con las cosas, yo no puedo cargarme con los problemas, yo tengo que rendir, entregarle al Señor, porque Él es el único que puede arreglar los asuntos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos al versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse significa rendirse a Dios. ¿Cómo nos rendimos? Cuando una persona dice, ya no puedo, ya no puedo hacer, no puedo llevar este problema, no puedo solucionarlo, no. Se rinde y se humilla ante el Señor. ¿Ante qué? Ante la poderosa mano de Dios. Dios mueve su mano poderosa para restauración, para sanidad, para ministrar. Pero ¿cuándo mueve la mano poderosa de Él? Cuando la otra persona se ha rendido. No pueden haber dos fuerzas en el cuerpo nuestro, en nuestro corazón, no puede haber dos fuerzas. No puedes tratar tú de salir adelante porque Dios se va a quedar quieto. Si tú te rindes, entonces Dios va a obrar. ¿Y qué es lo que nos lleva muchas veces al bajón espiritual? Cuando queremos arreglar a nuestra manera las cosas. Entonces, humillarse significa rendirse. Me rindo, Señor, yo no puedo arreglar esto. Yo no tengo fuerzas para arreglar, pero tú sí puedes arreglarlo, tú sí puedes. ¿Cuántos van a rendirse bajo la poderosa mano del Señor? ¿Cuántos se van a humillar bajo la poderosa mano? Él tiene un poder gigante. ¿Sabes qué? Él nunca ha dejado de tener ese poder. Ese poder es el poder creativo de Dios. Así es que humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para que Él te levante con poder en el tiempo. ¿Me estás oyendo? Ya tú entonces vas a salir fuerte espiritualmente. Dice, ahora, ¿cómo nos humillamos? Miren el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Como dije hace un momento, yo no puedo. Señor, he estado ansiosa, he estado
estado cargada, yo he hecho sobre ti esta situación de ansiedad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuándo nos va a cuidar? Cuando tú echas tu ansiedad sobre Él. No pueden haber dos fuerzas. El uno tiene que ser más pequeño para que el grande pueda obrar. ¿Sí me están entendiendo? Si nosotros decidimos estar en Cristo, si tomamos la vida cristiana, Él viene a ser nuestro dueño. Él es el grande de Israel. Nosotros somos su pueblo. Entonces el pueblo tiene que rendirse al rey, tiene que rendirse a la autoridad de Dios para poder descansar, porque de lo contrario la persona va a estar siempre ansiosa, llena de cargas, de preocupaciones y de enfermedades. Eso es seguro. Entonces vamos a seguir mirando, como dice el Señor, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es sobriedad? Estar sereno, velando en oración. Acuérdense lo que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil, mas el espíritu está presto, es fuerte el espíritu. Pero nosotros tenemos que velar, es ser sobrios y decir: Señor, está pasando esto, me voy a comenzar a tener contacto contigo en oración. Porque el enemigo anda buscando, dice, como león rugiente, a quién devorar, a quién dañar tu vida, dañar tu ministerio, dañarte como persona. Ya no eres la persona alegre y contenta que todo el mundo decía qué lindo que es conversar con él o con ella. No, ya estás con cara de suegro, ya estás triste, ya estás solo hablando cosas negativas. Entonces el diablo tiene la oportunidad de devorarte, de hacerte daño. Estamos hasta ahí claros, ¿verdad? Todo lo que estamos oyendo es para ser levantados, de un bajón espiritual. Y miren lo que dice, versículo 9. ¿Cómo le resistimos al diablo? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo que en todo el mundo mucha gente también está pasando situaciones, pero nosotros resistimos por medio de la fe. No sé si se acuerdan, pero cuando el Señor fue tentado, el diablo le dijo: haz que esas piedras se conviertan en pan. Era después del ayuno que tuvo el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ¿cómo le resistimos al diablo? Si el diablo te está poniendo pensamientos de enfermedad, de desánimo, de desaliento, escrito está: más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el enemigo que estaba tratando de desalentarte, desanimar? Va a huir ante la palabra de Dios. Miren el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, de toda bondad, gracia es favor, bondad, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione. ¿Qué va a hacer? El mismo Señor va a perfeccionar esas áreas débiles, esas áreas donde tú caías. Él mismo va a establecerte, Él mismo te va a fortalecer y establecer. Entonces aquí estamos viendo los pasos que debemos seguir cuando hemos estado con un bajón espiritual. Cuando alguien dice: siento que no tengo ánimo
algunos dicen, ni de ir al servicio. Pero ¿qué pasó? A mucha actividad le llevó a la persona a dejar de estar en el ámbito donde la fuerza nos es dada, en el ámbito de Dios. Segunda cosa, confiar y depender de Dios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Aquí nos da 4 cosas que uno puede salir adelante de una crisis espiritual. Primero, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate en Jehová de todo corazón y no en tu sabiduría, no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí viene un asunto. A veces nosotros los cristianos le reconocemos al Señor solo en algunas áreas. Las otras no, porque queremos nosotros manejar esas áreas. Y la palabra dice que si le reconocemos al Señor en todos los caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. O sea que Él nos va a poner en lo que es justo, en lo que nos va a llevar a la bendición, a la protección, a la provisión, a la sanidad. Qué tremendo. Algunos le entregamos solo algunas áreas. Esta mañana el Espíritu Santo está hablando aquí. Si es el área de mi trabajo, mucha gente dice, eso es mío. Y sabes que sin el poder de Dios ese trabajo no va a poder prosperar, porque es el Señor. Y yo quiero que te acuerdes que cuando el Señor hizo el huerto del Edén, ¿qué es lo que, a quién le puso ahí para que labrara el huerto? Al hombre. Entonces Dios es el dueño de nuestro trabajo. Y en esta área muchos caen, porque esta área no la quieren soltar. Tienes que reconocerle al Señor como el dueño de tu trabajo. Reconócelo a Él en esta área, porque Él entonces, ¿qué hará? Enderezará tus veredas. Vamos a darle un fuerte. Viene aquí, estamos en la segunda, y en la tercera dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio, o sea, tomar decisiones apresuradas y hacer cosas sin pedirle dirección a Dios, de hecho que nos va a llevar a una caída. Dice, apártate del mal. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se aparta de desobedecerle a Dios? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Escuche, iglesia, yo he comprobado durante todos estos años de ministerio que la gente se enferma cuando comienza a salirse de la dependencia de Dios. Cuando la gente comienza, por ejemplo, a no obedecer, por una palabra, el mandato del perdón. Y la persona no obedece, está haciendo algo malo. No se está apartando del mal, está sin perdonar, luego se enferma, luego le viene artritis. Yo he visto mucha gente con artritis, los huesos deformes. ¿Por qué? Porque la persona no está creyéndole a Dios, tiene su propia opinión. Yo no voy a perdonar porque me hicieron mucho daño, es su propia opinión. Y la palabra dice, no te hagas el sabio, apártate del mal, porque eso más bien va a ser refrigerio a tu cuerpo, sanidad a tu cuerpo, a tus huesos. Ya tú vas a tener mucha sanidad en tu vida. Eso es lo que la palabra nos está enseñando esta mañana. Y yo quiero decirte algo, cuando la mujer que tocó el borde del manto del Señor Jesús, esa mujer estuvo primero en mucha actividad. Dice la palabra que ella gastó
todo su dinero en varios médicos. ¿Qué estaba esa mujer? De médico en médico, ¿qué se llama eso? Actividad. Me voy por aquí, me voy por allá, el médico me cobra tanto, tenga por aquí, tenga por allá. Y eso que en ese tiempo no había los especialistas que hay ahora. Ahora hay más especialistas, de todo. Si te duele la uña, váyase donde el médico que le va a sanar la uña. Si te duele, bueno, de todo y de todo, una serie de cosas, ¿no? Entonces, esa actividad que la mujer hizo, más le llevó a la pobreza. Dice que ella quedó sin dinero, gastó todo. Pero, yo quiero que oigas esto, cuando ella oyó, eso quiere decir que ella se quedó quieta para oír la voz de Dios. Cuando ella oyó de Jesús, entonces aquí le vino un pensamiento bueno. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y lo dijo. Ella tuvo un buen pensamiento y lo dijo y lo hizo. ¿Y qué es lo que sucedió cuando ella pensó, habló y lo hizo? Inmediatamente el flujo de la sangre se secó. Y ella estuvo totalmente sana. ¿Por qué nosotros, hermanos, no escuchamos la voz del Señor? Por la mucha actividad. Que sí, que le dijeron vaya por allá. Hace unos 8 días atrás, alguien me dijo, váyase donde un médico para que le vea esto de la garganta. Y yo le dije, ya no más. El Señor también provee la sanidad. Y la sanidad de Él es firme. Así es que no más. Y cuando uno deja de andar en actividad, así moviéndose de aquí para allá, ahí puede oír la voz de Dios y ser sanado. Y vamos al punto 4 de Proverbios, el punto de las finanzas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando una persona tiene un bajón espiritual, le viene, como dije hace un momento, una crisis en todo, y le viene un miedo, temor, y le viene el temor de quedarse sin nada, el temor de perder. Y comienza a desobedecer el mandato de Dios, deja de honrarle al Señor. Y el Señor ha prometido que todo el que le honre con su servicio y con sus bienes, siempre será recompensado. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces comenzamos a hacernos agarrados, especialmente cuando viene un bajón espiritual. He visto mucha gente que cuando estaba lleno del Espíritu, su mano estaba abierta para la necesidad de los pobres, dando a los necesitados, trayendo una ofrenda al Señor. Pero el momento que viene un bajón espiritual, la persona se retrae. ¿Por qué? Porque los pensamientos de temor, de miedo, comienzan a gobernarle. Y la persona dice, no, yo no tengo que dar porque si doy, al revés de lo que dice la palabra. Dice la palabra que si le honras al Señor con todas las primicias, los bienes que el Señor te ha dado, dice, tus graneros serán llenos y rebosarán. Quiere decir, irá más allá de la cantidad que tú le estabas pidiendo al Señor. Rebosar es ir más allá. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Aleluya. ¿Sabes que una persona de avivamiento, una persona que está llena del Espíritu, es una persona de dádiva? Se da en servicio, se da en lo que tiene, se da, es abierta. ¿Por qué? Porque confía absolutamente en el Señor. Entonces hemos visto 2 puntos muy importantes, pero este momento vamos al tercero. Y el tercero tiene que ver con el descanso también. Vamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6.
versículo 30. Estamos en el tercer punto. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Se acuerdan que el Señor les mandó de 2 en 2 para anunciar la palabra, para sanar enfermos, para echar fuera demonios? Él les mandó con esa misión de anunciar el Evangelio. Entonces ellos se acercan al Señor y le cuentan todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero aquí está un punto muy importante, que el Señor les dijo: están ustedes en mucha actividad. Dice que la gente no les dejaban ni comer siquiera. Uno y otro, como tanta multitud se reunía para oírle al Señor, los apóstoles también estaban ajetreados, así con toda esa actividad y todo lo demás. ¿Qué era lo que les estaba pasando? No podían tener un tiempo de descanso con el Señor. Él les dijo: vengan, vamos a un lugar desierto porque tienen que descansar. Pero Él no les estaba diciendo: quédense ustedes allá porque yo voy a seguir. No, vamos. Eso quiere decir que cuando el Señor te dice: ven, un tiempo muy agitado, ven y descansa conmigo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré, ¿qué? Descansar. Yo os haré descansar. Qué tremendo, ¿no? En verdad, yo recuerdo que cuando yo estuve pastoreando en Azogues, en la iglesia de Cañar, que ya quedó con otra persona, con otro pastor, a esa iglesia el pastor de Cañar se había ido dejando la iglesia. Entonces yo estaba en Azogues y también iba a Girón, los fines de semana iba a Girón. Estaba en Azogues, estaba viviendo en Azogues, pero luego oí que Cañar también había quedado sin pastor. ¿Y qué creen que hice? Parecía lindo, parecía bueno. Cogí las 3 iglesias y comencé a ir de un lado al otro. Tal día para acá, tal día Girón, tal día para Azogues, tal día para Cañar. Y comencé a sentir una cosa. A poco de eso comencé a sentir un bajón espiritual. ¿Pero por qué se estaba predicando en 3 lugares? ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere una actividad sin Él. Y yo estaba dejando de meditar la palabra. Estaba leyendo la palabra para enseñar, pero no la estaba meditando. ¿Sabes lo que es la meditación? Es quedarse quieto pensando en lo que Dios te está diciendo. Y cuando tú haces esto de quedarte quieto pensando en lo que estás leyendo, en lo que Dios te está diciendo, ahí viene la fe a tu corazón, ahí viene la fuerza espiritual de Dios sobre tu vida. Entonces, mira, qué lindo, hermoso, ¿no? Qué precioso. Yo estaba predicando en 3 lados. Todos los días, por aquí, por allá, por acá, una actividad tremenda, pero estaba dejando a la fuente de poder que es el Señor. Y esto es lo que pasa con muchos servidores. Estoy ahí sirviéndole, estoy ahí todos los domingos, pero no estoy con el Señor. Entonces, ¿qué? Estás vacío del poder de Dios. ¿Cómo quieres que Él te saque algo más grande? Él no puede sacarte algo más grande. Parecía algo tremendo lo que estaba haciendo yo, pero mi corazón comenzó a sentir un bajón espiritual. Yo comencé a sentir tristeza, comencé a sentir carga. Y eso es ¿por qué? Porque me estaba secando. Porque solo estaba leyendo los mensajes que iba a dar, pero no estaba meditando. Estaba leyendo, pero no estaba meditando. Mira, son 2 cosas diferentes. Estaba leyendo, pero no estaba meditando. Mucha gente dice: ya leí la palabra, la pastora dice que debemos leer la palabra, que debemos orar, leer la palabra, pero si no meditas en lo que leíste, no funciona. Porque uno tiene que quedarse pensando en lo que Dios te está diciendo. Y Dios te está hablando al corazón para sacarte de alguna situación. Pero solo lees y no te quedas pensando, no te quedas
meditando, no te quedas asimilando a lo que Dios te dice, entonces vacío, un vacío. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Gracias, Señor. Y vamos al último punto, recuperando fuerzas a llenarnos de su palabra. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Este momento, beber del Espíritu, es lo que nos lleva al avivamiento. Escuchar, correr al Señor, tomar de su palabra, meditar. ¿Por qué dijo todo esto el Señor? Porque estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir a nuestra vida para avivar nuestro corazón. ¿Quién tiene sed de Dios? Levante la mano el que tiene sed de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a ponernos de pie a darle gracias. ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos van a ser llenos nuevamente del Espíritu Santo? No con ejércitos ni con fuerzas, dice la palabra, sino con mi Santo Espíritu. Cierra tus ojitos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñaste cómo recuperar ese avivamiento, esa unción, el andar llenos de tu presencia. Y Señor, este momento reconozco, comienza a reconocer, sabes que el perdón viene cuando uno reconoce el pecado ¿de qué? De afán, porque es un pecado el afán y la ansiedad, es un pecado el afán, lleva la ansiedad y dile, Señor, perdóname, Señor, por las muchas actividades, pensando que así yo voy a lograr algo, cuando tu palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma, si pierdo la paz de mi corazón? De nada me sirve, y comienza a decir, de nada me sirve la actividad si yo voy a perder lo más valioso que es tu presencia. En este momento, mi Dios, yo te pido perdón. Te pido perdón, aún esta actividad religiosa sigue experimentar, sin oírte a ti. No sirve. Tengo que quedarme quieto para oír tu voz. Tengo que tener tiempos de descanso contigo. Oírte hablar a ti, al corazón. Sanidad. ¿Sabes qué? A Dios le interesa que tú le escuches, porque Dios es una persona. Dios no es una cosa, no es un objeto, es una persona. A quien has estado descuidando es a la persona que te hizo, te formó, te creó. Y aún Él dice, desde el vientre de tu madre yo ya te conocía. A ti te está buscando el Señor para que le oigas, no le dejes con la revelación que tiene para tu vida, no le dejes sin oír, porque a Él no le sirve, a Él no le interesa tu servicio si tú no le escuchas. A Él no le interesa que tú estés en el puesto que estés si tú no tienes tiempo de oírle al Señor. Así que medita en esto. Medita también que si te debilitas mucho, el diablo va a dañarte. Y el Señor no quiere eso. Él no quiere que sus hijos sean lastimados. Él no quiere que sus hijos pierdan el gozo y la alegría. Él no quiere que sus hijos estén en conflicto.
Él quiere una iglesia llena de gozo, una iglesia donde Él reina con poder. Así es que medite este momento. Has tenido tiempo para muchas actividades, menos para oírle. Solamente se puede oír cuando uno se calla, cuando uno se queda quieto. Comienza a decirle: voy a descansar en ti, Señor. Y te voy a entregar todo, porque yo no puedo arreglar los asuntos. Tú eres el pastor de esta iglesia. Yo no puedo arreglar al esposo. Yo no puedo arreglar los problemas de la familia. Yo no puedo arreglar las finanzas, pero te voy a honrar, porque sí, tú vas a hacer que mis bodegas sean llenas de bendición. Háblale al Señor este momento. Háblale al Señor. No quiero ser sabio en mis propios pensamientos. Mucha gente ha hecho lo que algunos han hecho, querer correr para alcanzar cosas grandes. Olvídate. ¿Sabes qué? Algunos han caído en depresión y se han suicidado. Pero los que descansan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Volarán como las águilas. Es un tiempo de reflexión esta mañana. Dios no quiere una actividad vacía de Él. Una actividad religiosa sin Dios, no. Él quiere estar aquí. Pero nosotros debemos rendirnos. Él quiere estar en tu trabajo. Él quiere estar en tu tienda, en tu almacén, en tu casa. Pero Él necesita que alguien le reciba, que alguien le dé la bienvenida y que alguien le escuche. Él puede prosperarte con una palabra de Él. Él puede sacarte con una sola palabra. Así es que disponte mejor para eso. Disponte para el Señor y dale gracias con todo tu corazón al Señor. Gracias, Señor mi Dios. Hay una canción hermosa que dice Shalom, paz. Cuando el corazón se llena de paz, puede oír la voz de Dios. Deja todos los pensamientos y vacíate de todos esos pensamientos para que pueda Él hablar a tu corazón, para que Él pueda llenar tu mente de cosas buenas. Cierra tus ojitos y vamos a adorarle. ¿Y sabes qué? Si tú hoy día reconociste que las muchas cosas y los afanes te estaban apartando del Señor, corre al altar y adórale al Señor con todo el corazón. Corre al altar y dile: Señor, vuelvo a ti. Adora. Y vamos a adorarle con esta canción tan linda. Shalom, shalom, paz sea a ti. Vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Cuando el Mesías
Israel amado, mi hijo Efraín. Qué emoción escucharte decir: el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme, que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén, pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén, pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en ti. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.